y es un placer hoy ser moderador de una discusión sobre los esfuerzos pioneros de la sociedad civil en España en implementando dictámenes de Comité DESC de la ONU. Agradezco a todas y a todos por estar presentes en todo el mundo y en particular a nuestros panelistas Irene Escorrihuela Blasco del Observatorio DESC, organización miembro de la red DESC, Javier Rubio Gil del Centro de Asesoría y Estudios Legales y Marta Mendiola, que trabaja con Amnistía Internacional en España, otra organización miembro de la red DESC. Los panelistas van a explicar en más detalles el histórico del caso y del trabajo de una coalición de entidades en España sobre el derecho a la vivienda en este país y la involucración en diferentes sentidos de la red DESC. Por mi parte, me gustaría solo de decir que la colaboración con la red DESC en esas iniciativas en España es una parte de dos proyectos del Grupo de Trabajo de Litigio Estratégico. El primero siendo intervenciones de amigos en casos internacionales, especialmente ante los mecanismos de la ONU, y el segundo siendo el trabajo para fortalecer los mecanismos internacionales de implementación de dictámenes de derechos humanos y intentar avanzar la implementación de casos concretos. El webinario hoy es una oportunidad para recordar el trabajo hecho por la coalición en España y por varios miembros de la Secretaría de la Red DESC acá. Y también es una oportunidad para saber cuáles son las principales lecciones que se pueden ser derivadas de esos esfuerzos pioneros. Son pioneros pues fue la primera vez que el mecanismo formal de seguimiento de dictámenes del Comité DESC fue utilizado en un caso por la sociedad civil. Ahora voy a pasar la palabra a Irene del Observatorio DESC para empezar. Ella y Javier y después Marta hablarán durante unos 30 minutos y después vamos a tener una media hora más o menos para preguntas y respuestas. Como tenemos intérpretes en español para inglés y de inglés para español hoy, solo una persona puede hablar de cada vez en el webinario. Es importante hablar despacio, por favor, para los intérpretes. Para solicitar la palabra, por favor presione el icono de la mano. Si tienes una dificultad técnica, por favor presione el punto de interrogación en la pantalla. Gracias de nuevo y ahora paso la palabra a Irene del Observatorio DESC. En primer lugar, agradecer a la red DESC que haya realizado este webinario. Creo que es importante poder conectarnos entre los distintos casos, sobre todo. Creo que nosotros no vamos a hablar tanto como una media hora, porque a lo mejor lo más importante también es ver qué preguntas se tienen desde otros países, porque al final yo creo que es importante que sea pionero esto, porque estamos empezando a ver cómo trabajamos con el Comité DES, con el protocolo facultativo, y estamos de alguna forma como abriendo camino, ¿no? Entonces creo que el desarrollo de este caso es muy importante, pero también lo será en los casos que vienen, ¿no? Los primeros casos, no solamente este primero. Así que si podemos trabajar en red, como está facilitando la red DES, y compartir experiencias y compartir formas de actuación, creo que va a ser muy positivo. Yo voy a empezar hablando un poquito, después pasaré la palabra a Javier Rubio, que como ha comentado Fernando, es de CAES y es el abogado del caso, y Marta Mendiola, que está en el grupo de seguimiento también. Los tres formamos parte de las organizaciones que creamos este grupo de seguimiento que voy a explicar ahora.
supongo, bueno, en principio el webinario es para hablar de cómo implementamos el dictamen, pero creo que también es interesante compartir que la experiencia de la MIPUS, ¿no?, trabajada desde la Red Desk con varias organizaciones, fue una experiencia muy interesante que pudimos complementar la demanda, ¿no?, la queja que se había hecho llegar desde el despacho de Javier Rubio, ¿no?, desde este caso inicial en España, lo pudimos complementar con temas, por ejemplo, que nos parecían importantes sobre seguridad de la tenencia, porque este primer caso trata sobre vivienda, pero en concreto trata sobre un caso de alquiler. Y ahora, precisamente, uno de los mayores problemas en las grandes ciudades de España y en muchos otros países son sobre todo los problemas de alquiler, ¿no? Y pudimos complementar con otras cosas que creo que fue interesante, el trabajo colectivo, viendo en qué partes podíamos complementar la primera demanda. Tengo aquí una presentación, no sé si la van a poder ver, que había puesto aquí los temas principales para hablar, ¿no?, de la elaboración de la MIPUS Courier, la creación del grupo de monitoreo, elementos a tener en cuenta a la hora de implementar el dictamen, primeras acciones emprendidas y retos de futuro. Yo intentaré hacer las primeras partes y después Javier y Marta continúan y me complementan aquellas cosas que me haya olvidado. La elaboración de la MIPUS, como decía, había sido este trabajo conjunto, aportando más argumentos de los iniciales y pudiendo participar en el proceso. Esto también es importante porque, de alguna forma, somos parte de todo el procedimiento, ¿no? Y la participación de la sociedad civil aquí le da un peso al caso. Yo creo que es relevante, ¿no?, que una red internacional como la Red DES pudiera participar en el caso porque le da peso, le da importancia. Y después también participó la relatora por el derecho a la vivienda adecuada de Naciones Unidas, Leilani Faras, también participó en el proceso y ha sido una persona que dentro de todas sus funciones que tiene, pues ha participado más o menos a la hora de presentar la demanda, de todo el proceso de la demanda, y posteriormente ha sido una persona en quien hemos pensado a la hora de trabajar la implementación. La creación del grupo de monitoreo. El derecho a la vivienda en España ha sido uno de los grandes problemas, ¿no?, de las grandes vulneraciones de los últimos años, desde el año 2008-2009, y a partir de aquí se han creado distintos grupos que luchan por el derecho a la vivienda a nivel de movimientos sociales, con un apoyo importante, yo creo, por parte de algunos colectivos de abogados, centros como Amnistía Internacional, el Observatorio DES o centros de abogados como CAES. A partir de aquí nos pusimos en contacto porque ya nos conocíamos de la lucha por el derecho a la vivienda precisamente, nos pusimos en contacto distintas organizaciones que habíamos participado en otros espacios, ¿no? Entonces aquí estaba CAES y Javier Rubio, estábamos en el Observatorio, ya nos pusimos en contacto, ¿no? Amnistía Internacional también estuvo desde un primer momento, Cáritas, distintas organizaciones que trabajamos en derecho a la vivienda. Creo que es importante tener en cuenta que la plataforma Afectados por la Hipoteca es un movimiento por el derecho a la vivienda bastante conocido a nivel internacional y que también entró a participar desde el momento inicial. Y eso le ha dado mucha fuerza, ¿no?, porque no se trata solamente de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones de abogados que trabajamos por el derecho a la vivienda, sino que también hay movimientos sociales que están acompañando este proceso. A la hora de constituir el grupo, pensamos también en otros actores que serían relevantes. Por ejemplo, como se trata de un caso de alquiler y se están creando sindicatos de inquilinos a nivel en varias ciudades españolas, pensamos que era importante implicarlos, aunque ciertamente están en una fase bastante inicial y hacer un seguimiento de bajo perfil. Pero sí que queríamos que estuvieran al tanto de lo que estaba sucediendo y que pudieran ser partícipes. Después también se involucraron asociaciones de vecinos, por ejemplo, de vecinos y vecinas, que son organizaciones barriales que tienen bastante fuerza en nuestras ciudades. Y entonces añadimos las asociaciones de vecinos de Madrid y de Barcelona, también con un perfil más bajo porque están en muchísimas otras campañas,
pero que pudieran participar de una forma u otra en el grupo de monitoreo. Después contamos también con entidades vinculadas al ejercicio de la abogacía. La Fundación de la Abogacía Española también está participando. Arquitectura sin Fronteras, por ejemplo, o sea, entidades de distinto tamaño, con distintos objetivos, pero que trabajan por el derecho a la vivienda y los derechos humanos. Entonces, intentamos hacer este grupo a través, sobre todo, de grupos de correo y de Skype, ¿no? Porque estamos en distintas ciudades españolas. Creo que también es importante la presentación que hicimos a prensa, ¿no? Que fue como la forma de lanzar de forma oficial este grupo de monitoreo. El trabajo con la prensa es una parte importante que se debe manejar bien, ¿no? Nosotros hemos intentado trabajar a partir de algunos artículos, de algunos comunicados, pero es un trabajo constante que hay que tener en cuenta, ¿no? La comunicación. Porque, como ponía aquí, los objetivos eran, por supuesto, el seguimiento, ¿no?, que hacía el Estado al cumplimiento de las recomendaciones generales, pero también dar a conocer que existía este dictamen, que existe la herramienta del protocolo facultativo y que se pueden mandar otros casos al Comité de ESC, ¿no? Como dar a conocer la posibilidad que ofrece el Comité de ESC ante vulneraciones de derechos económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, este trabajo con prensa creo que también es importante. Elementos a tener en cuenta de manera previa a la implementación del dictamen, ¿no? Por un lado, tener en cuenta que cada Estado, cada país tiene sus propias herramientas para incorporar el derecho internacional de los derechos humanos a su ordenamiento jurídico interno. En España no tenemos una oficina de derechos humanos que vele por el cumplimiento de los derechos humanos en España. Hasta ahora sí hay una oficina de derechos humanos, pero vinculada al Ministerio de Asuntos Exteriores para vulneraciones de derechos humanos en el exterior, sobre todo para proyectos de cooperación internacional con países del sur, pero no existía un mecanismo interno de incorporación del derecho internacional de los derechos humanos. Muy recientemente sí ha habido una modificación de la estructura del Ministerio de Justicia que parece que permitirá velar por el cumplimiento de estos dictámenes, ¿no? No solamente el del Comité de ESC, sino de otros casos clave que ha habido en España. Por ejemplo, recientemente tuvimos un caso en relación a la CEDAW, al Comité por los Derechos de las Mujeres de Naciones Unidas, donde había habido también un dictamen que reconocía una vulneración de los derechos y que, por lo tanto, instaba al Estado español a introducir modificaciones y que no se había cumplido. No había habido un cumplimiento, ¿no? Como en este caso el dictamen de vivienda, pues en este caso se trataba de otro dictamen. Y esto llegó al Tribunal Supremo, y aquí el Tribunal Supremo estableció que la decisión de este dictamen era vinculante y que se tenía que incorporar, ¿no? Pero han sido muchos años de judicialización interna. Si después a alguien le interesa, podemos profundizar en esto, ¿no? Pero que hasta ahora no teníamos una forma de incorporación y esto dificultaba a la hora de hacer incidencia dentro del gobierno a quién nos dirigíamos, porque al tratarse, por ejemplo, de un caso de vivienda, nos teníamos que dirigir al Ministerio de Fomento, Obras Públicas y Vivienda, pero también nos teníamos que dirigir al Ministerio de Justicia, que es quien ha estado vehiculando la interlocución con el comité, ¿no? Entonces aquí no había identificado claramente cuál era el órgano que se encargaba de hacer realidad lo que se dictaba desde Naciones Unidas y en este caso desde el comité. En relación con la identificación de actores clave, como decía, en primer lugar, no le he llegado a poner aquí, pero ver cuáles son los canales estatales, ver a nivel estatal dónde se tiene que hacer incidencia o con quién se tiene que interlocutar para supervisar el cumplimiento de las recomendaciones generales del dictamen. Pero después había otros actores clave que fueron las primeras cosas que hicimos al constituir el grupo. Y aquí introducía las relatorías, en este caso la relatora por el derecho a la vivienda adecuada, la institución de derechos humanos que existe en cada país. En nuestro país, en España, es el Defensor del Pueblo, con quien ahora Javi explicará un poco más cómo hemos trabajado. Y después fuerzas parlamentarias a nivel estatal y regional que pudieran ser
determinantes a la hora de cumplir con las recomendaciones generales, ¿no? Porque en las recomendaciones acostumbra a haber una parte más legislativa y una parte más ejecutiva, ¿no? de protocolos, de formas de actuación, que tiene que ser el gobierno quien lo lidere. Pero a veces también existen estas recomendaciones a nivel legislativo y aquí sí que nos parece importante ver cómo desde el Congreso de los Diputados se podía actuar, ¿no? A través de, por ejemplo, realizar preguntas al gobierno, ¿no? O trabajar a distintos niveles, por ejemplo, a presentar, a presentar documentos en los distintos parlamentos regionales que reforzaran la idea de la importancia de implementar el dictamen. Esto también hemos trabajado con algunos grupos parlamentarios. Y después, también Javier entrará un poco más, hemos identificado como clave el Poder Judicial, porque al final, ¿no? Aquí, igual como conclusiones lo podemos establecer, pero que existe un trabajo muy complicado, muy difícil con los jueces, ¿no? Algunos de los cuales sí reconocen el poder vinculante del dictamen y otros no. Sobre todo a la hora de medidas cautelares, que también podemos hablar posteriormente, ¿no? Los efectos del dictamen, ¿cuáles han sido? Por un lado, tener estas recomendaciones generales que se tienen que implementar, pero también ha permitido dictar medidas cautelares ante desahucios sin realojo habitacional, ¿no? Después, si queréis, podemos entrar un poco más en ello. Bueno, aquí un poco resumen de lo que he ido hablando, la constitución del grupo, el trabajo de la Defensoría del Pueblo con los grupos parlamentarios y posteriormente el informe de seguimiento, porque ¿no? Al cabo de 6 meses el gobierno tenía que dar su respuesta al dictamen, el gobierno lo hizo tarde, fue muy breve y aquí por nuestra parte, por parte de la sociedad civil, quisimos presentar también nuestro parecer, un documento trabajado sobre cuál era el estado del caso en ese momento y a nivel más general de las políticas de vivienda en relación con las recomendaciones que había hecho el comité. Ahora voy a dar la palabra a Javi. Primero quería comentar esto que podemos al final el trabajo conjunto con otras plataformas, porque creo que ha sido interesante que en España ha podido coincidir el examen periódico que se realiza desde el comité DESC en relación al cumplimiento de los DESC, este examen que se hace cada 4 o 5 años, con el dictamen. Y eso ha permitido que, por ejemplo, muchas organizaciones que nos coordinamos para elaborar informes alternativos, informes sombra, ante el comité DESC, ¿no? De los últimos 4 o 5 años sobre el Estado español. Muchos de ellos no estaban en este grupo de monitoreo, pero sí que, como viviendas, uno de los derechos que iban a examen, pudimos reforzar la idea de, en nuestros informes y posteriormente allí en Ginebra, pudimos reforzar con el comité DESC pues la importancia del cumplimiento de este dictamen, ¿no? Y se preguntó al Estado sobre ello. Entonces creo que ha sido importante como esta sinergia de ver los distintos procedimientos ante el comité, tanto las demandas vía protocolo facultativo como los exámenes y los informes alternativos, poder vincularlos y estar en contacto con las distintas organizaciones. Y en este sentido, pues hemos estado interlocutando constantemente y algunas organizaciones formamos parte tanto del grupo de monitoreo como de las organizaciones que presentamos en informes alternativos ante el comité DESC. Y una de las cosas que se han creado a raíz del examen es un intergrupo parlamentario con los distintos grupos parlamentarios para ver cómo, de alguna forma, cómo se implementan los DESC en perdón, me dicen que no me funciona bien internet. Bueno, no sé. Termino. Se ha creado un grupo, un intergrupo para
a todas y a todos. Irene, parece que en esta última parte la pantalla ya no está congelada. Entonces, en ese momento puedo intentar de nuevo pasar la palabra a ti para que puedas concluir. Un instante. Hay un problema técnico con la imagen y el audio para Irene, pero por eso paso la palabra ahora a Javier Rubio Gil para su presentación. Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que me estén escuchando. Como miembro del grupo de monitoreo, grupo de seguimiento de la sociedad civil al Estado español para el cumplimiento del dictamen del caso MDB contra España, y siguiendo con lo explicado por Irene, diré con respecto a los actores con los que hemos ido interaccionando para lograr una mejor implementación de las recomendaciones generales del caso, que el primer actor al que nos dirigimos fue el defensor del pueblo, la Defensoría del Pueblo en España, con quien hemos tenido y hemos abierto un diálogo con reuniones periódicas y comunicaciones por escrito también periódicas, bastante fructífero en nuestra opinión. Por un lado, el defensor del pueblo, la Defensoría del Pueblo española, a partir del dictamen y gracias a nuestro impulso, ha asumido su papel como institución nacional de derechos humanos en el marco del Sistema Internacional de Protección a Derechos Humanos, siendo esta la única institución nacional de derechos humanos con que contamos en España. Hasta ahora la Defensoría del Pueblo no había asumido ese papel de manera decidida, abierta y pública, y en el proceso de seguimiento a este dictamen, el Defensor del Pueblo se ha dirigido a nosotros desde esa posición y con esas atribuciones. Y así también ha comenzado desde esta misma institución un diálogo con el Comité DESC y una investigación y requerimientos a diferentes instancias de la estructura de gobierno central en España. Así, como Institución Nacional de Derechos Humanos, ha abierto investigación en Ministerio de Justicia y en Ministerio de Fomento, que tienen competencias relativas a vivienda y a desalojos. Esta investigación sigue su curso, sigue en marcha, porque aquí la Administración Central se está escudando y está intentando esquivar su responsabilidad en una correcta implementación del dictamen en la descentralización de competencias a nivel regional y a nivel estatal dentro de España. Como saben, España se divide en comunidades autónomas con sus correspondientes gobiernos y parlamentos, y en virtud de la Constitución le corresponden competencias diferentes y hay diferentes niveles competenciales. Bueno, este es un juego muy complicado de competencias que en materia de vivienda se complican aún más, y esta distribución competencial está sirviendo a los ministerios centrales para, bueno, pues intentar, de cara al diálogo con el Defensor del Pueblo, volcar la responsabilidad en la aplicación del dictamen en otras administraciones. No obstante, ahí sigue el Defensor del Pueblo inquiriendo para que se implemente correctamente. Al mismo tiempo, el Defensor del Pueblo comenzó un diálogo con el propio Comité DESC, convirtiéndose así él también en un actor relevante en el proceso de seguimiento. En el follow-up procedure, pues aparte de la sociedad civil, también contamos con la Defensoría del Pueblo como Institución Nacional de Derechos Humanos. Así que por ahora
el papel del defensor del pueblo lo consideramos muy valioso y una experiencia de avance dentro del proceso de implementación, al sumar nuevos aliados a la exigencia de cumplimiento del dictamen. Como también ha adelantado Irene, el Estado, España, contestó al cabo de 6 meses, un poquito más tarde, contestó de manera muy escueta, sin dar realmente contestación al fondo del asunto de lo que se pedía en el dictamen, a las recomendaciones generales, y esto ha sido también motivo de llamada de atención por parte del Defensor del Pueblo, que incluso ha solicitado que el dictamen en sí mismo sea publicado en el Boletín Oficial del Estado, es decir, que sea publicado en el mismo tablón publicitario y digital en el que todos los días se publican todas las normas jurídicas que vinculan al Estado y a los ciudadanos sobre los que tiene jurisdicción. Por otro lado, aparte de la Defensoría del Pueblo, identificamos el Poder Judicial y desde el grupo de monitoreo nos hemos dirigido al Consejo General del Poder Judicial Español, que es una institución que representa, digamos, a todo el Poder Judicial, y aquí, a la hora de plantearle el necesario cumplimiento del dictamen, sobre todo en materias como el juicio de proporcionalidad antes de autorizar judicialmente cualquier desalojo, o la previsión de alternativas de vivienda antes de autorizar un desalojo, o la necesaria coordinación entre órganos judiciales y administraciones públicas con competencias en servicios sociales para que, una sincronización de ambos espacios dé lugar a la intervención de los servicios sociales, evitando situaciones de desamparo de familias o personas en situación de gran vulnerabilidad. Ante esta entrada, el Poder Judicial se ha mostrado hasta ahora un poco más escéptico y reticente a integrar completamente las conclusiones del dictamen. Tan es así que se escudan en la autonomía de cada uno de los órganos judiciales para interpretar y aplicar la ley. Se escudan en esa autonomía de cada órgano para desde el Consejo General del Poder Judicial no emitir instrucciones concretas sobre el valor y los efectos de este dictamen. De tal manera que, se escudan en la independencia judicial para no dar ninguna instrucción sobre qué significa, cómo se tiene que aplicar el dictamen, y simplemente se remiten a que cada juez es independiente y autónomo para interpretar y aplicar la ley como mejor entienda en derecho, y que sus decisiones luego son, digamos que unificadas por la vía de los recursos. Pero esa es la única vía que existe, que ellos no pueden dirigirse a todos los jueces. No obstante, admitieron, y así llegamos a un acuerdo con ellos, que por vía de comunicación interna remitirían a través de sus circulares internas del Consejo General del Poder Judicial el dictamen. Digamos que comunicarían, publicitarían el dictamen sin ninguna recomendación de ningún tipo, o sea, en plan, de una manera muy aséptica, ellos distribuirían el dictamen entre todos los jueces y juezas, junto con otras informaciones relevantes que ellos tengan en sus circulares. Y aún así con todo, también hemos abierto la posibilidad de intentar hacer algún seminario o algún tipo de formación en relación a jueces y juezas sobre el dictamen y el proceso de seguimiento y el cumplimiento del dictamen, en definitiva. También, como decía Irene, nos hemos dirigido a los grupos parlamentarios, hicimos un acto dentro del mismo Congreso de los Diputados español para dar a conocer el dictamen y su necesaria implementación allá por el mes de febrero de 2018, sin necesaria fortuna porque a aquel acto no acudieron demasiados diputados, pero en todo caso fue una primera escenificación de esta decisión internacional que atañe al problema de la vivienda en España, que luego, gracias a otras entidades dentro de España que han conformado una plataforma por los derechos económicos, sociales y culturales, la plataforma DESC,
pues se ha configurado, ya lo ha dicho antes Irene, un grupo de trabajo interparlamentario dentro del Congreso para hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Comité de ESC en general, no solamente de este dictamen, sino en general. Coincidiendo además con que en marzo de 2018 España pasó el examen periódico sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bueno, estos han sido algunos de los actores que hemos identificado y yo por mi parte añadir que en los últimos tiempos, gracias a los trabajos, digamos, de la sociedad civil, cada vez se ha ido difundiendo más entre entidades y movimientos sociales la posibilidad de recurrir al protocolo facultativo para solicitar el amparo ante violaciones de derechos que no son amparados por los tribunales internos, por los órganos judiciales españoles, y de tal manera que esto está sucediendo cada vez con mayor frecuencia y, en particular, con respecto a los desalojos, la utilización de la petición de medidas cautelares, artículo 5 del protocolo facultativo, está generalizándose hasta el punto de que en la actualidad, este año 2018, llevamos cerca de 70 decisiones del Comité de ESC en relación a España y a desalojos en España, por los cuales ordena al Estado la suspensión del lanzamiento por la vía del uso del protocolo facultativo en comunicaciones que lo primero que hacen es pedir la adopción de medidas provisionales en virtud del artículo 5 del protocolo. Y así, pues también desde el grupo de seguimiento, pues estamos intentando popularizar y facilitar el uso de estas herramientas y sensibilizar al máximo. Por mi parte, por ahora esto es los comentarios que tenía que hacer. Muchas gracias. Javier. Y con eso me gustaría pasar la palabra ahora a Marta Mendiola. Un momento. Mis compañeros, agradeceros a la red ESC pues, este webinario que creo que es muy interesante para todas las personas, ¿no?, que participamos en él. Yo tengo pocas cosas que añadir a lo que han comentado mis compañeros. Pero bueno, sí que me gustaría compartir un poco con vosotras también el contexto político que tiene España ahora, ¿no? Es un gobierno que, como sabréis, llega al poder por una moción de censura y el contexto político es el Partido Socialista, que está gobernando en minoría y que tiene que hacer constantes, bueno, pues pactos políticos para ir avanzando, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pues ni siquiera tenemos presentados unos presupuestos públicos para el año que viene porque todavía pues el gobierno carece de los apoyos previos para presentar este proyecto. Entonces, eso como contexto político que me parece también importante, ¿no? No sabemos si este gobierno va a durar unos meses más, un año más o 2 años más. Entonces, bueno, la incidencia política se dificulta con esa incertidumbre política, ¿no? En cuanto al Ejecutivo, pues como el grupo de monitoreo hemos pedido reuniones, hemos tenido bueno, pues algún contacto con el Ministerio de Fomento, que es el ministerio que tiene competencias en materia de vivienda. Y bueno, sí que hemos tenido primeras interlocuciones, pero nos está siendo muy complicado que esa interlocución sea más constante, ¿no? Y más con un grado mayor de periodicidad y de cercanía. Entonces, asistimos a muchos discursos públicos en los que el gobierno se ha comprometido pues, a elaborar una estrategia de vivienda, a adoptar medidas sobre vivienda vacía, se ha creado un grupo interministerial, que eso en teoría pues, es una buena idea, ¿no? Se entiende por parte del Gobierno que no únicamente el Ministerio de Fomento es el ministerio compelido en materia de vivienda, sino que el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, el de Justicia, el de Economía, pues tienen también algo que decir en materia de vivienda, ¿no? Ese grupo de trabajo se ha constituido, nosotros pedimos más información sobre el calendario, mostramos nuestra disposición para ser consultados,
pero no hemos recibido por parte del Gobierno ningún tipo de respuesta ante esa petición nuestra, ¿no? Ante el Ministerio de Justicia también hemos recurrido, como han dicho mis compañeros, para lograr pues eso, medidas de implementación del dictamen del Comité DESC, y también hemos aprovechado cada uno de los casos en los cuales el Comité DESC había dictado medidas cautelares y que no se han cumplido por parte de los órganos jurisdiccionales españoles, pues también lo hemos hecho saber al Ministerio de Justicia, con el fin de que por lo menos vayan teniendo información sobre esta falta de cumplimiento de las medidas cautelares. Con el Poder Legislativo, con el Parlamento, es verdad, hemos tenido reuniones, como bien han dicho Irene y Javier, y bueno, pues también compartir que próximamente pues hay oportunidades legislativas, puesto que está la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que estará dentro de poco en trámite parlamentario y será un buen escenario de incidencia política para reformar legislación con relación a los alquileres, y también la ley de la plataforma afectados por las hipotecas, que presenta mediante una... Bueno, esto lo puede explicar mejor Javi e Irene. Es una ley por el derecho a la vivienda que el Grupo Parlamentario Unidos Podemos lo presenta y se ha aceptado a trámite, con lo cual es un buen escenario también para que el tema de vivienda esté en la agenda política y se consigan reformas legislativas. También hemos utilizado las estadísticas de incremento de los desalojos para visibilizar también, ¿no?, que este tema, lejos de arreglarse, pues estamos empeorando cada vez más y llegamos a cifras de desalojos por impago de alquiler. Hemos vuelto a unas cifras más o menos de 2010 para el mismo periodo del segundo trimestre del año. Y también hemos hecho comunicación pública a través de redes sociales con casos concretos en los cuales los tribunales no estaban cumpliendo las medidas cautelares, ¿no? Todo esto recordando un poco la decisión del 2017 con respecto a España, pero también por mantener un poco en la agenda y por crear cultura y bueno, pues crear más presión para que los órganos jurisdiccionales pues consideren que las medidas cautelares son jurídicamente vinculantes. Y en este sentido, yo sí que creo que es bastante importante ahora en el contexto español mejorar algunas de las comunicaciones que se están enviando al comité por parte de abogados y abogadas, tener, no sé, podría ser, pues, esto lo estábamos comentando en el grupo, ¿no?, pues traer a alguien de la unidad de peticiones de los órganos de tratado que haga una sesión de formación a los abogados, otra sesión específica para jueces y juezas, y bueno, con el fin de mejorar la formación del sector jurídico, ya sea abogados y jueces. Y no tengo nada más que añadir. Eso sería por mi parte. Ok, muchísimas gracias a todas y todos los panelistas. Gracias a todas y todos los panelistas. Ahora me gustaría abrir la oportunidad para preguntas o comentarios de otros participantes. Si quieren solicitar la palabra, por favor, presionen el icono de la mano. Se puede también hacer preguntas en el chat, la charla de la pantalla. Como moderador, me gustaría de hacer quizás la primera pregunta a los panelistas. Para quien contempla litigio ante la ONU y está mirando la experiencia en España,
y como han dicho, son muchos ejemplos de casos internacionales ahora. El caso MBD es solo uno de los primeros, pero si escuché bien, son casi 70 utilizaciones del procedimiento contencioso ante el Comité DESC sobre derecho a la vivienda en España, y con solicitudes ahora de medidas cautelares. Y me gustaría preguntar el efecto de estas solicitudes de medidas cautelares en los derechos concretos en casos individuales, también cuanto los esfuerzos de incidencia en políticas públicas sobre derecho a la vivienda. No sé quién gustaría de responder esa pregunta. Ok, pasando la palabra a Javier. Muchas gracias. Bueno. Las peticiones... Buenas. Las peticiones, con un número que debe rondar las 60, todavía no es exacto, pero que son por todo el territorio nacional, digamos que están siendo como otra, dentro de la situación política que describía Marta y la situación de vulneración sistemática del derecho a la vivienda en España en forma de desalojo sin alternativa habitacional. Claro, en este contexto el recurso a las medidas provisionales del Comité DESC dentro de un ordenamiento jurídico que no tiene previsto en ninguno de sus estamentos judiciales la protección del derecho a la vivienda como tal, facilita el recurso ante un desalojo sin alternativa habitacional por personas en situación de vulnerabilidad. Posibilita que se pueda recurrir a la petición, a la adopción de medidas cautelares por parte del Comité DESC. Si a eso le unimos la existencia de redes organizadas a través de la plataforma de afectados por la hipoteca o grupos de vivienda diversos, activistas, personas afectadas, de manera muy capilarizada por todo el territorio y con una alta comunicación entre estos nodos, los conocimientos para articular estas peticiones se han propagado y existiendo una situación diaria prácticamente de vulneración de derecho a la vivienda, pues se entiende así que este recurso se está utilizando de manera tan masiva y sorprendente. El resultado está siendo muy diverso y se cuentan resoluciones judiciales que ante una decisión del Comité DESC de suspensión la acatan, e incluso emiten alguna resolución judicial, un decreto, una providencia ordenando la suspensión del lanzamiento del desalojo en aplicación de lo establecido por el Comité DESC, mientras que otros lo obvian, no le dan carta de naturaleza, no lo admiten dentro de su proceso. Y así continúan con la ejecución o la suspenden por otros motivos, pero evitan, digamos que tener que pronunciarse sobre esta decisión del Comité DESC y otros juzgados que admitiéndola le niegan cualquier tipo de valor o validez de obligatoriedad con respecto al Poder Judicial y a ese juzgado. Así que tenemos un poco de todo y estaríamos ahora mismo en una fase de dificultades en la implementación frente al Poder Judicial, que por desconocimiento y por otros motivos también, como muchas veces pues la premura, el que son comunicaciones que llegan unas horas antes apenas del desalojo, que muchas veces son las propias personas víctimas las que emiten la comunicación, digamos que no haciéndolo a través del abogado
de justicia gratuita que le ha sido asignado, sino de motu propio. Bueno, todo esto pues está llevando a que muchos jueces y juezas pues no le den valor obligatorio o intenten esquivarlo en la medida de lo posible. El desconocimiento aquí también se junta, por eso también un poco nuestra idea de hacer formación dentro del Poder Judicial o que haya una formación interna dentro del Poder Judicial. Pero vaya, el resultado por ahora está siendo desigual, con aplicaciones íntegras y victorias plenas, digamos que una implementación casuística, ya digo que muy desigual, a veces 100%, a veces 50%, a veces 0%. Muchísimas gracias por las clarificaciones. ¿Hay algún comentario también de Marta? Lo que comentaba Irene al principio, el Ministerio de Justicia contaba con una Dirección General de Cooperación Internacional y ahora, en este mes de agosto, se le han ampliado las funciones para, trabajar y adoptar medidas para la implementación de las decisiones de los órganos de tratado. Pero en la propia explicación de esa ampliación del mandato de esa dirección se asume por parte del Gobierno que están existiendo problemas a la hora de implementar las decisiones de los órganos internacionales, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí que hay constancia en el Ejecutivo de que existen problemas y que cada vez están existiendo más, pero mi duda es si se está trabajando en alguna dirección, porque lo que hemos sabido de manera informal es que esa dirección no sabe muy bien por dónde tirar con ese mandato, con lo cual, a tu pregunta, Fernando, de si ese número tan elevado de casos individuales ante el comité, si está, cómo está influyendo la incidencia sobre cuestiones de vivienda, pues yo soy un poco más pesimista, porque creo que no se le, que se le otorga la importancia que tiene, pero que el Ejecutivo todavía no está adoptando medidas a la altura de esa crisis de vivienda del Estado español. Muchas gracias. Abro el espacio para otras preguntas. Gracias. Abro el espacio para otras preguntas o comentarios, por favor. Sí. Hay una pregunta acá de Joy Chaudhary. Hello, hi. I have a question for Javier and Irene. Tengo una pregunta para Javier, Irene y Marta. Mi pregunta es que si ya han presentado una breve utilización del proceso y en las decisiones. ¿Escucharon ustedes de la Red Desk el hecho de que recibieron esta presentación y si han continuado el diálogo de alguna manera? Gracias. ¿Quién de los panelistas fue una pregunta a todas y todos? Entonces no sé quién le gustaría hablar primero. Tenemos otra pregunta también de Francesca Ferruglio. Quizás escuchamos esa pregunta ahora para que puedan responder a las dos, siendo que estamos con el tiempo limitado. Paso la palabra a Francesca. Hello, hi. Sorry, I have a problem, so I'll keep the mic on. I wanted to ask about, you mentioned how linking the
this process with the periodic reporting, periodic review of Spain with the committee has helped to strengthen both processes, both from a civil society point of view, because you had more allies. Como aliados, y también como el comité deberá de ver el desarrollo de la vivienda, políticas económicas y también sus recomendaciones más amplias para el Estado. Así es que mi pregunta es, ¿cuáles son los planes que tienen ustedes para esta implementación y las observaciones concretas que han surgido de lo que es la revisión periódica a través del procedimiento de seguimiento que ha llevado al comité a identificar todo el proceso de seguimiento? Esta es mi pregunta. Muchas gracias. ¿A quién de los panelistas le gustaría responder a las preguntas, por favor? Okay. Paso la palabra a Marta. Me vais completando después. Con respecto a qué información tenemos sobre si el comité ha entablado un diálogo con España, desde Amnistía no tenemos conocimiento de ese diálogo, si existe o no y en qué términos de existir está. Sobre la pregunta de si el examen periódico pues ha reforzado las recomendaciones del comité con la decisión del 2017, yo creo que sí, o sea que sí que ha ayudado, que sí que es otro momento de presión política para el gobierno, recordarle un año después que todavía no ha cumplido con la decisión del 2017, pero creo que también esas recomendaciones del comité este año 2018 son tan detalladas en materia de vivienda, creo que también por la cantidad de información que la sociedad civil ha enviado al Comité DESC, ¿no? Por los informes alternativos muy detallados, en los cuales se da cuenta pues de esa gravedad de la situación en materia de vivienda en España. Entonces, yo creo que han confluido las dos cosas, ¿no? Y sobre los planes a futuro de utilizar el follow-up procedure, pues lo vamos a utilizar. También tenemos ahora una oportunidad con el examen periódico universal, que también la sociedad civil pues puede enviar, ¿no? Una información alternativa al cumplimiento de España de las recomendaciones en materia de vivienda, también lo haremos. Y también cuando el Ejecutivo presente los presupuestos del Estado, bueno, ha emitido públicamente la voluntad política de incrementar los recursos públicos destinados a vivienda en un 38% para el año que viene. Pues si finalmente se presentan, pues haremos incidencia con el Parlamento para incrementar esos recursos, ¿no? Porque según el Gobierno, ni siquiera en 2 años íbamos a recuperar la inversión pública que teníamos en materia de vivienda previa a la crisis. Y luego también, como decíamos, la parte de training con el sector judicial yo creo que es bastante importante. Y ahora Irene y Javi me imagino que tendrán más cosas para comentar. Muchas gracias. Irene o Javier, ¿ustedes quieren? Irene o Javier, ¿ustedes quieren adicionar algo, por favor? Si no, llegamos al tiempo
límite del webinario y es la hora de concluirlo y cerrar. Agradezco de nuevo a todas y a todos que participaron hoy. La grabación del webinario será enviado también para tu referencia, bien como el PowerPoint, los slides que fueron utilizados. Esperamos que esta discusión fue útil. Ciertamente fue muy enriquecedora para nosotros, de la Reddesk, y agradezco nuevamente a los participantes por la oportunidad de escuchar de ustedes, panelistas, y buen día, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias.